Entonces, en cualquier momento, si tienen alguna duda, pueden prender su audio y preguntar. No necesitan, porque de todos modos no lo voy a ver. Entonces, mejor prendan sus audios cuando quieran preguntar algo. Y vayan prendiendo sus videos, porque no los veo. Para conocerlos, porque si no, luego de por sí nos conocemos. Ah, ya sé qué es. A ver, debe ser eso. Ok. A ver, se supone que ya ahí no debería fallar tanto el video. Por lo menos el mío. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Rayos. Justo cuando... A ver. Ya, espero que ya, ahora sí. Bueno, pues estamos en el Hospital General Celaya, donde tienen su, iba a decir su casa. Aquí está el laboratorio de neurofisiología. Entonces estamos aquí en donde hacemos los electroencefalogramas del Hospital General Celaya y de muchos lugares del estado. Invitados todos el día que quieran venir a hacer alguna práctica o aprender ahí alguna cosilla extra. Ya ha habido compañeros de ustedes que han venido y pues seguramente más adelante vamos a ver electro y también si quieren pues, verlos cómo se hace, etcétera, con todo gusto. Pues vamos a empezar ahora sí la clase. Por ahí los que faltan de poner sus cámaras, pónganlas por favor. Y vamos a empezar. Como esta es nuestra primera clase, me voy a presentar un poquito con ustedes. Ok. Aquí está. Este soy yo. Bueno, este es mi currículum, así como súper abreviado. Yo hice medicina en la Autónoma de Hidalgo, el internado pregrado en el Hospital del Mar en Barcelona. Luego hice la especialidad en audiología, otoneurología y foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente solo me dedico de eso, a la otoneurología. Básicamente solo veo otoneurología. Después hice neurofisiología clínica en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Posteriormente hice una certificación en medicina del sueño en Austin, en la North American Sleep Medicine Society, un diplomado en enseñanza de la medicina y una maestría en dirección y administración en salud. Desde hace 8 años y casi 9 laboro como jefe del servicio de neurofisiología clínica en el Hospital Regional de Alta Especialidad, pero siendo el único neurofisiólogo ahí, pues estoy como jefe de servicio. No significa que no haya nadie entre semana. Entre semana hay técnicos que están trabajando y haciendo estudios y yo soy el encargado de interpretarlos, pero además tengo las funciones de jefe de servicio. Trabajé un tiempo y todavía colaboro en investigación en la unidad de neurodesarrollo, ahí en Juriquilla, en la UNAM. De hecho, así fue que me encontraron acá. Estoy en el consejo editorial del Journal of Audiology, Otoneurology and Phoniatrics, que es de la primera especialidad que hice. Así que si a alguien le interesa publicar alguna cuestión en temas de lenguaje, aprendizaje, voz, deglución, mareo, audición, equilibrio, pues ahí hay un poquito un canal más fácil.
Y bueno, actualmente, como les comentaba, estoy en el Laboratorio de Neurofisiología Clínica del Hospital General Celaya, estoy adscrito al servicio de pediatría. He fungido de repente como, o funjo de repente, como revisor de casos clínicos en Oxford Medical Case Reports, y pues estoy como catedrático de ustedes y de los chicos de la Universidad de Celaya. Así que, bueno, ese soy yo, Marco, número, así que si no, pues sus jefas de grupo lo tienen, si necesitan cualquier cosa, pues no duden en escribir. De repente algunos compañeros de ustedes mandan alguna pregunta, alguna duda, algún mensaje de voz y con todo gusto siéntanse libres de hacerlo. Y también si quieren venir a alguna práctica, solo mándenme primero un mensaje para que nos pongamos de acuerdo, pero prácticamente cualquier día pueden hacerlo. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de redes neuronales. Y cuando uno habla de redes neuronales, pues lo primero que piensa es esto, ¿no? Por lo menos yo. Esta es una imagen de tractografía, de tensor de difusión de pues una serie de axones que, como pueden ver, interconectan toda la corteza cerebral y la subcorteza. Pero a pesar de lo espectacular que pueda ser la imagen, pues hay que ver y hay que irnos sencillo y hay que irnos a donde empieza todo esto, ¿no? Es decir, entre las conexiones que van de una región del cerebro, de un grupo de neuronas a otro. Y bueno, para eso pues obviamente hay que hablar de la neurona. Yo no sé qué tan avanzado va el semestre, no sé si me puedan ayudar un poquito con esto cuando pregunten, pero bueno, quiero pensar que en principio ya vieron un poquito sobre generalidades de las neuronas, ¿es correcto? Sí. Sí. Chicos, excelente. Entonces, funcional y estructural del sistema nervioso, que se diferencia del resto de células del organismo porque son células que comparten información, ¿no? Todas guardan información. ¿Están de acuerdo que las células hepáticas o los neumocitos pues son células que todas guardan información, ¿no? En el ADN del núcleo? Pero lo que hace que las neuronas sean tan especiales es que son capaces de compartir información. Pero no son las únicas células que nosotros encontramos en el tejido cerebral. ¿Conocen estas otras células que están ahí? Más o menos, de hecho las acabamos de ver. A ver, ¿quién me puede decir qué son los astrocitos y para qué sirven? Como soporte de metabolismo. Carla, ¿verdad? Cuando yo iba a la escuela, o sea, ya hace un ratito, nos decían que las neuronas eran el parénquima cerebral y que los astrocitos eran y era como si habláramos de que las neuronas son los ladrillos y los astrocitos son el cemento que los mantiene en su lugar. Pero resulta, y por esto me es tan importante que hablemos un poco sobre los astrocitos, que estas células son muy especializadas y no solo sirven para mantener en su lugar el tejido nervioso y o para el soporte metabólico, sino que además son células que participan activamente en el proceso sináptico. De hecho, hay ya algunas investigaciones donde hablan de sinapsis binarias, terciarias y cuaternarias, en las cuales los astrocitos participan de forma muy importante, y no solo eso, sino que participan, y quizás esto sea lo más importante que tenemos que recordar, en los procesos de remodelación celular y regeneración celular, es decir, en la plasticidad cerebral. Entonces, los astrocitos son muy importantes por eso. ¿Qué otras células ven ahí? ¿Quién me puede decir qué son los oligodendrocitos? Chicos. Pues que son células de la glía, pero que específicamente en el forma.
¿Por qué? En el periférico, ¿qué célula es la que forma la mielina? La de Schwann. Las células de Schwann. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una célula de Schwann y un oligodendrocito? Desde el punto de vista funcional, nada más, no anatómico. Desde el punto de vista funcional, ¿qué diferencia hay entre una célula de Schwann y un oligodendrocito? Es media capciosa la pregunta. Es que el En que oligodendrocito la célula de sostiene... Nada más, o sea, la célula de Schwann está en el sistema nervioso periférico y el oligodendrocito está en el sistema nervioso central. Es como la diferencia entre un ganglio y un núcleo. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un ganglio y un núcleo? Ganglio nervioso, no ganglio linfático. Que el núcleo se encuentra en el sistema nervioso central y el ganglio en el sistema nervioso periférico. Excelente, claro que sí. ¿Y qué son? O sea, vamos. Son cuerpos neuronales. Grupos de cuerpos neuronales, ¿no? Entonces, hablamos de ganglios en el sistema nervioso periférico y hablamos de células de Schwann en el sistema nervioso periférico, pero si estamos en el sistema nervioso central, hablamos de oligodendrocitos y hablamos de núcleos. Por eso de ganglios basales no está bien dicho, lo correcto sería núcleos de la base, ¿no? ¿Se han oído hablar de los ganglios basales? ¿No? Bueno, Sí. ya los escucharán. Sí. Sí. Perfecto. Para gliales. No me hagan sacar la lista. Son ¿no? macrófagos. Macrófagos, exactamente, ¿no? Y finalmente las células ependimarias, ¿qué parte del sistema nervioso forman? El sistema ventricular. El sistema ventricular, ¿no? De hecho, el tubo que va en la parte inferior y que va en el centro de la médula se llama el conducto ependimario o el tubo del epéndimo, ¿no? Entonces, pues las células ependimarias justo estructuras que conforman el sistema nervioso, vamos a hablar de los tipos de neuronas. Dependiendo, todas estas son interneuronas, ¿no? Y dependiendo del grupo o la cantidad de conexiones o de árboles dendríticos que pueda tener una neurona, se clasifican en monopolares o unipolares, bipolares, multipolares, ¿no? O apolares, si es que no están conectando directamente con otra. Ahora, vamos a hablar de sinapsis. Bueno, ya lo leyeron. Quien es rápido de ojos ya lo leyó. ¿Quién me puede decir qué es una sinapsis? ¿Es la comunicación entre una célula y una neurona? ¿O entre neurona y neurona? Exactamente. Ahora, cuando hablamos de comunicación, ¿a qué te refieres? ¿A una cuestión funcional o a una cuestión estructural? O sea, es la acción de unir dos neuronas donde se unen dos neuronas. Son ambas, ¿no? Son ambas física y motor. Sí, tío. Son ambas. O sea, por fuerza, tiene que haber un sitio anatómico donde se unan esas. Si no hay unión anatómica, no es sinapsis. Entonces, yo cuando era chiquito, había una expresión que decían, piensa, haz sinapsis. Pero eso era completamente erróneo. O sea, la sinapsis es ese sitio y esa unión estructural que permite la comunicación entre dos neuronas, pero sí es una cuestión anatómica y eso es bien importante que lo tengamos claro. Entonces son aproximaciones celulares especializadas que permiten la comunicación o el compartir información entre dos neuronas especializadas. ¿Y por qué decimos entre dos neuronas especializadas? Pero resulta que no nada más es la unión de dos neuronas, por eso hablamos de células especializadas. ¿Qué células especializadas conocen que puedan hacer sinapsis? Musculares o glandulares, ¿no? Musculares y glandulares, sí, Los correcto. linfocitos. Esa sería un
También, exactamente, esas son las sinapsis inmunológicas. Entonces tenemos, cuando hablamos de glándula y músculo, hablamos de efectores, ¿no? Entonces puede ser entre neurona y neurona, entre neuronas de asociación. Contrario, hablamos de los... ¿Cuántos sentidos tenemos hablando de eso? 23. 23 sentidos, exactamente. Entonces, tacto, dolor, presión, vibración, temperatura, discriminación entre dos puntos, todos esos son sentidos y todos esos son receptores, interoceptores, nocioceptores, propioceptores, todos son sentidos y todos son receptores y todos se comunican por medio de sinapsis a otras neuronas y así es como mandan la información al sistema nervioso central. Efector, que era lo que decía su compañero hace un momento, músculos y glándulas, y como decía su compañera, entre linfocitos T y células presentadoras de antígeno, que esas son sinapsis inmunológicas, o sea, aproximaciones en las cuales las células especializadas comparten información, porque aunque pudiera parecer, o en algunos casos sí pueda ser algún tipo de neurona especializada, no todos los receptores, no todos los efectores, definitivamente los efectores no son neuronas, ¿no? Son otro tipo de células que sin embargo sí se comunican con las neuronas. Entonces es importante tener bien claro qué es una sinapsis. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, sinapsis entre neurona y neurona, neurona y receptor, y neurona y efector. La sinapsis inmunológica solo es una cuestión cultural, pero para que sepan que existe, no se les olvide. Entonces, hay varios tipos de sinapsis. Ahí tenemos una imagen muy bonita donde ejemplifica un tipo de sinapsis, que es ¿cuál? ¿Qué tipo de sinapsis es esa? Química. Química. Correcto. Entonces, tenemos dos tipos de sinapsis. Una es la química y la otra es la... Eléctrica. Eléctrica. ¿Qué diferencia? En la química hay la liberación de un neurotransmisor y en la eléctrica no. En la eléctrica... Y ¿qué es lo aparte que es más rápida la eléctrica porque es se más juntan rápida, ¿no? canales. Exactamente. ¿Qué otra diferencia o qué otra característica tienen una u otra? La bidireccionalidad. La bidireccionalidad. ¿Cuál es bidireccional? La eléctrica. La eléctrica, sí. ¿Y cuál es mejor? La química. Bueno, ahí uno preguntaría, mejor no tendríamos necesidad de tener dos tipos de sinapsis. Pero sí, en algunos casos requieres una respuesta más rápida y bidireccional y en esos casos será mejor la eléctrica. Pero entiendo que los que contestaron química se referían a que es un tipo de unión más fuerte, más poderosa, ¿no? Entonces, la información y el binding que hay, esa unión que hay entre las neuronas, es más fuerte cuando hablamos de sinapsis químicas. Y eso es muy importante cuando hablamos de redes neuronales porque es la base de lo que se llama plasticidad neuronal, y que pues forma precisamente estas redes. Ahí tenemos una imagen también muy bonita. Se parece a un dibujo que hizo Santiago Ramón y Cajal en los primeros años, cuando describió por primera vez las redes neuronales, por eso lo puse. Entonces, una red neuronal es una serie de neuronas interconectadas cuya activación define una vía lineal reconocible. Es decir, un grupo de neuronas que al ser activadas forman una vía reconocible, o sea, un patrón reconocible, ¿no? O una función reconocible, si se quiere. Entonces, ay Dios, perdón. Pues generalmente son botones sinápticos, ¿no? Que el botón sináptico, ese sí es el sitio específico de unión, o sea, el sitio anatómico, ¿no? Por eso decíamos que sí es una aproximación anatomofisiológica, la sinapsis. Herbert Spencer, que es el padre de la psicología, ya hablaba de redes neuronales. Estamos hablando de 1872, o sea que ya en el siglo antepasado ya hablábamos de redes neuronales. La psicología científica también ya tenía algunos conceptos sobre redes neuronales, y lo que les decía del libro este tan bonito que publicó Santiago Ramón y Cajal, Genio de Genios, ¿no? Sí se parece un poquito. Y ahí
Santiago Ramón y Cajal, él inventó la tinción de argenta, ¿no? Entonces él fue el primero que pudo ver realmente las neuronas y pues él hablaba de estas conexiones o de estos grupos arborescentes entre los cuales se formaban las redes neuronales. Y si alguno buscó la información en algún otro lado que no fueran las hojas que mandan, cuando nosotros buscamos sobre redes neuronales, casi toda la información que viene en Internet habla de redes computacionales, redes informáticas, que son redes que tratan de imitar de algún modo estos modelos neuronales a partir de este estudio que publicaron McCulloch y Pitts acerca de la forma en que se organiza el sistema nervioso y trata de reproducirse en los modelos informáticos de redes neuronales. Y bueno, este es un trabajo que hicieron ellos, pero tiene varios postulados que vale la pena, eso independientemente de que fue un trabajo de informática, pero estos conceptos son importantes. El sistema nervioso es una red de neuronas, cada una con un soma y una axón. Pues se entiende perfecto, ¿no? En cualquier momento una neurona posee un umbral, el cual debe ser sobrepasado para generar un impulso. Esto ya lo vieron, ¿no? La transmisión neuronal, la ley del todo o nada y todo esto, potencial de reposo, potencial de acción, ya lo vieron, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el hecho y el tiempo de su ocurrencia es determinado por la neurona y no por su excitación. Es decir, cada neurona tiene su umbral y tiene que ver con la estimulación que tú hagas. O sea, cada vez que tú sobrepases el umbral, cada vez la neurona se va a despolarizar, punto. Y el impulso es propagado a todas las partes de la neurona, es decir, que toda la membrana va a despolarizarse. Eso es importante, ¿no? Lo que veíamos de la ley del todo o nada, y la especificación de esta red nerviosa proporciona la ley de conexión por la cual se puede computar, y es lo que hicieron ellos, ¿no? La descripción de cualquier estado al estado sucesivo y a los que siguen y a los que siguen. Esto se ve más o menos así, ¿no? Entonces, ellos hablaban que hay distintas capas, ¿no? Dentro de estas redes neuronales, es decir, la primera capa de salida, donde las primeras neuronas activan al primer grupo de neuronas, las cuales a su vez activan a la siguiente y a la siguiente, siguiendo una progresión geométrica, lo cual nos permite activar un gran número de neuronas de forma muy eficiente. Pero bueno, y para esto tenemos que tener, pues claro, este concepto del que hablábamos, ¿no? Del potencial de acción. Y aquí podemos ver, ¿no? Aquí están los iones de potasio y de sodio. Como cuando se sobrepasa el umbral hay una despolarización de la membrana, la cual va viajando a lo largo de toda la membrana hasta despolarizar por completo y ahí llega el punto en el que tiene que descansar, ¿no? Un punto en el que la membrana es incapaz de ser activada y posteriormente se repolariza. Esto ya lo vieron. Bueno. La transmisión sináptica se realiza a través de potenciales posinápticos, ¿no? Potenciales posinápticos que pueden ser inhibitorios o excitatorios, eso ya lo vieron. Este concepto es de neuropsicología, pero es importante cuando hablamos de redes neuronales. Neurons that fire together, wire together. Las neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Y esto tiene que ver también con las teorías del aprendizaje. No sé si ustedes han escuchado que la memoria se forma por circuitos reverberantes, es decir, grupos de neuronas que se van activando unos a otros y que lo van haciendo de forma cíclica. Entonces, no sé si alguien de ustedes toque algún instrumento musical, pero, por ejemplo, si alguien toca la guitarra o el piano, se acordará que las primeras veces que intentó hacerlo, como que ellos o sabían la posición que tenía que tener la mano, pero es como si los dedos no te respondieran, ¿no? Entonces, como que los ponías o en las teclas del piano. Y a medida que uno lo va practicando, ese circuito va apareciendo con más facilidad, hasta el punto en que ya se hace con fluidez. Puede pasar a muchos niveles, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo a hablar, los pequeñitos, pues al principio les tienen que decir, ¿no? Cómo se pronuncian las letras, lo que se llama el punto y modo de articulación.
Y conforme lo van haciendo y lo van haciendo, lo van haciendo, lo van repitiendo, lo van repitiendo, lo van repitiendo, y los grupos de neuronas que deben conectarse para conseguir estas acciones desde el inicio de la neurona motora o de la corteza frontal que planea la ejecución de ese movimiento hasta el efector, esa vía se va entrenando. Y a medida que vamos entrenando esas secuencias o esos grupos o esas vías lineales de grupos de neuronas, estas se van haciendo más fuertes, se van haciendo más efectivas, más eficaces. Y con el tiempo, pues esa eficacia va requiriendo menos neuronas. Por eso nosotros cuando nacemos tenemos un grupo, un pool de neuronas muy grande, ¿no? Y se va perdiendo a medida que vamos madurando. Eso es lo que se conoce como poda sináptica. Es decir, que al principio tenemos una capacidad ilimitada, porque tenemos las neuronas para hacerlo. Ya lo que cada quien vaya haciendo con sus neuronas, pues es problema de cada uno. Cuando va llegando la poda sináptica, pues ya nos vamos quedando con lo que aprendimos. Por eso se dice que los niños tienen mayor facilidad para aprender, por ejemplo, los idiomas, porque los circuitos de lenguaje apenas se están creando y tienen un pool de neuronas mayor con los cuales trabajar para ir creando las rutas neuronales que generan las vías o las redes que nos permiten pues, el funcionamiento de estas habilidades, ¿no? Entonces, a medida que nosotros, y esto sirve para todo, en realidad todo lo que nosotros practiquemos, a medida que lo practiquemos y lo practiquemos y lo practiquemos, pues nos va a salir mejor. O sea, eso no tiene mayor ciencia, ¿no? Pero pues ya que lo dicen en forma de ciencia y de actividad neuronal, pues es el principio Hebbiano. Por eso había que hablar de Donald Hebb, ¿no? Ya tiene casi un siglo que dijo esto, pero sigue vigente. Cuando una célula ayuda en repetidas ocasiones a otra que se dispare, en el axón de la primera se desarrollan botones sinápticos o se agrandan si existen en contacto con el soma de la segunda. O sea, él ya hablaba de cómo esta práctica o esa afinidad que va creciendo entre neuronas va mejorando esa sinapsis, la va haciendo más eficiente, permitiendo la plasticidad sináptica o la plasticidad neuronal. Entonces, la plasticidad sináptica son fenómenos que alteran las características de respuesta de la sinapsis. No tiene tampoco mayor ciencia, ¿no? Si es plasticidad sinapsis. Y hay plasticidad a corto y a largo plazo. ¿En qué consiste esto? Entonces, dentro de los botones sinápticos tenemos receptores, son los receptores AMPA, ¿no? Es que es ácido metilfosfato, una cuestión, acetilmonofosfato. Entonces, y tenemos los receptores NMDA, que también, cada uno de ellos son estimulados a partir de la placa sináptica. Entonces, cuando tenemos una estimulación normal, lo que pasa es que el neurotransmisor se va uniendo a los receptores y permite la activación dentro de la célula posináptica. Pero si nosotros tenemos una estimulación intensa, cuando tenemos gran cantidad de neurotransmisor que está liberándose constantemente, pueden pasar dos cosas. El número de receptores se vuelva más eficaz y que un mismo receptor sea capaz de captar un mayor número de moléculas de neurotransmisor. Cualquiera de los dos es útil en el sentido de que vuelve más eficiente la sinapsis. Y a medida que nosotros vamos haciendo más eficiente la sinapsis, esa sinapsis va cobrando más fuerza, se vuelve una sinapsis más fuerte, más eficiente, más efectiva, y vamos requiriendo menor número de estímulos desde la neurona presináptica para activar de forma importante la neurona o grupos de neuronas postsinápticos. Entonces, eso es lo importante, que vamos aumentando o bien el número de receptores o la eficacia de los mismos para poder incrementar el flujo de neurotransmisor a través de los cuales nosotros vamos a conectar estos grupos de neuronas. Y a eso es a lo que se conoce como potenciación a largo plazo. Así es como se vuelven más eficaces. Y era lo que Donald Hebb decía, que se vuelven más grandes, ¿no? O más eficaces las neuronas a medida. Entonces,
neuronal, ¿no? Y este es el dibujito que viene en su apunte que se les mandó y que pues espero que no tengan dudas hasta el momento. Estamos hablando de plasticidad neuronal. Pero estos receptores, sobre todo los NMDA, son los que son más importantes a la hora de hablar de transmisión sináptica y de plasticidad sináptica y plasticidad neuronal. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. Entonces, estos fenómenos de plasticidad neuronal funcionan a varios niveles. En los niños forman para crear las rutas neuronales que nos van a servir a lo largo de nuestra vida. Bueno, en los niños y en los jóvenes, porque se ha visto que el lóbulo frontal termina de mielinizar alrededor de los 30 años, así que digamos que la mayoría de ustedes o de nosotros estamos terminando de mielinizar nuestro lóbulo frontal, ¿no? Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, los jóvenes tienden a ser un poco más desinhibidos y un poquito menos temerosos frontal. Eso a nivel de desarrollo, y para eso sirve también la plasticidad neuronal o la plasticidad neural, plasticidad sináptica, pero no solo nos sirve para eso, también nos sirve en los procesos de regeneración posteriores a una lesión. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión nerviosa, el nervio es capaz de regenerar, si no el axón completamente, por lo menos sí la función a través de la optimización, a través de la optimización de los procesos sinápticos. En otras palabras, cuando a ti se te daña un nervio por una lesión, tu cerebro es capaz de usar los axones que quedan indemnes, funciones, que tienen radiculopatías. O sea, son pacientes que el nervio, la raíz nerviosa que sale, yo sé que todavía no ven médula, pero bueno, entre vértebra y vértebra sale la raíz nerviosa. Cuando digamos que esta es la raíz nerviosa, ¿no? Entonces, cuando la vértebra, el disco intervertebral se daña, las vértebras apachurran el nervio y va lesionando, lastimando a esta raíz nerviosa. Sin embargo, aunque nosotros en los estudios de neuroconducción y electromiografía podamos evidenciar pérdida de la amplitud de los potenciales de acción, no significa que no haya nada que hacer por el paciente. El paciente todavía es capaz de mejorar esa función, es decir, que la unidad motora, este es un concepto importante. ¿Qué es una unidad motora? ¿Ustedes saben qué es una unidad motora? ¿No es la unión de una neurona con una fibra muscular? Vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a hablar de que la neurona es toda la neurona en el asta anterior de la médula espinal, es decir, la neurona motora inferior. Y sí, pero no con una fibra muscular, sino con todas las fibras musculares a las cuales inerva esa neurona o esa motoneurona. Y de hecho, justamente ahí va el concepto de unidad motora, que una misma neurona es capaz de inervar varias fibras musculares. O sea, es las ramificaciones de los axones más cada una de las fibras musculares, ¿no? Entonces, cuando tenemos una lesión, la plasticidad neuronal o neural nos permite que esa misma neurona, que todavía está indemne, inerve más fibras musculares. Justo de eso se trata. Entonces, de hacer más efectivo ese nervio que todavía nos queda útil. Por lo tanto, es importantísimo que tengan este concepto para que el concepto de rehabilitación a cualquier nivel, o sea, cardíaco, pulmonar, muscular, neurológico, lo tengamos claro también. O sea,
no se trata de revivir las células que ya se murieron, se trata de que con las células que todavía tenemos indemnes, hagamos más efectivos esos caminos, esas rutas neuronales y por lo tanto podamos restablecer en la medida de lo posible o lo mejor posible la función. ¿Sale? Pues, neuronas individuales tienen su plasticidad intrínseca, es decir, cada neurona tiene su propia capacidad de plasticidad, ¿no? Y estas son unas imágenes de microscopía electrónica donde se muestra la evolución justamente de esta plasticidad neuronal, ¿no? Y esta es otra tinción, no recuerdo en este momento qué tinción era, pero podría... No es argenta. Pero bueno, esta es una tinción que prácticamente ejemplifica lo mismo. Y aquí hay información y hablar de la poda sináptica, el pensar que conforme se va perdiendo o conforme nos vamos haciendo más viejos vamos perdiendo plasticidad. Pero no es algo que necesariamente sea cierto, ¿eh? O sea, la plasticidad existe. Lo que podemos tener es un pool neuronal más bajo, pero no es que los adultos mayores, por ejemplo, no tengan plasticidad neural o plasticidad neuronal. Y bueno, este concepto también es importante. Si las entradas a un sistema producen el conjunto de elementos activos que constituyen este modelo van a tener una interasociación más fuerte, que es más o menos lo mismo que decíamos hace un momento. Y de ahí se derivan las nocias y las praxias. Entonces, las nocias son las integraciones de las percepciones en unidades de información significativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los números, ya sabemos lo que son, ya sabemos lo que significan, ya sabemos lo que representan, ¿no? Corporal, o sea, sabemos dónde están nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas, y no necesitamos ponerle el nombre de brazos, manos y piernas. O sea, los animales también no manejan el lenguaje como nosotros lo manejamos y sin embargo tienen las nocias corporales tal como nosotros. Ahora, nosotros tenemos nocias mucho más elevadas, ¿no? Por ejemplo, los carteles, los sonidos del lenguaje, las letras, los grafemas, que es así como conocemos a las letras en el lenguaje lectoescrito, y por supuesto los números. Ya no hablemos de álgebra y otras nocias mucho más elevadas, ¿no? Pero todas estas son unidades de información significativa que nosotros reconocemos. Y para nosotros reconocer un patrón, una letra, un número, tenemos que haber estado en contacto con él antes. Si yo les digo, por ejemplo, ahorita manzana, ustedes saben lo que es una manzana porque tienen la información sensorial, porque han tenido ese contacto sensorial, esa experiencia sensorial. Y ustedes, al escuchar la palabra manzana o al leer la palabra manzana, saben a qué me refiero y el concepto del cual estamos hablando, porque han visto una manzana, han tocado una manzana, han comido, saben a qué sabe, a qué huele, cómo se siente, cómo se ve. Entonces, todas esas son nocias y son integraciones que vamos haciendo a través de la experiencia repetida, es decir, de patrones que se van haciendo y se van involucrando una y otra y otra y otra vez. Y esas son las nocias, que son circuitos o redes de entrada. Y tenemos las praxias, que son redes de salida, que son, secuencias de movimientos aprendidos con una finalidad específica. Y yo les hablaba hace un momento de cuando tocamos un instrumento, ¿no? De que vamos generando estas praxias, pero todos los movimientos aprendidos son praxias, es decir, cuando nosotros nos vestimos, por ejemplo, esas son el agarrar un lápiz, el agarrar una cuchara, el caminar, incluso todas esas son praxias. Y de hecho, la alteración en alguno de estos circuitos se conoce, en el caso de las nocias, como agnosia o bien apraxia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una agnosia? Que ese conocimiento que nosotros teníamos ya aprendido se pierde por una lesión que daña las redes neuronales que lo permiten, o sea, que permiten haber adquirido ese conocimiento. Lo mismo con las praxias. Entonces, nosotros podemos hablar de dispraxias o de apraxias, ¿no? Entonces, la apraxia es la
hay una entidad peculiar que es la apraxia del vestido, ¿no? O sea, personas que por lesiones específicas a nivel de la corteza pierden la capacidad de abotonarse, de subir un cierre, etcétera, y es difícil o es imposible para ellos en ese momento vestirse por sí mismos. Entonces tenemos las náuseas y las praxias. Cada náusea que nosotros tenemos, náuseas visoespaciales, náuseas somatosensoriales, ¿no? A cualquier nivel de aferencia nosotros podemos generar ese conocimiento en esas unidades, todas redes neuronales. Algo hice mal aquí. Creo que ya estamos bien. Bueno, y tenemos también el concepto de engrama, que es la estructura de interconexión neuronal estable. Es decir, tenemos la excitación de las terminales del sistema nervioso, es decir, un input, la entrada, un correlato psíquico y una activación en una red de neuronas. Es decir, tenemos la sensación, que es la excitación de las terminales del sistema nervioso, la sensación yo hago, y la activación en red de las estructuras neuronales que van a generar una respuesta. Y el conjunto de todas esas estructuras es el engrama. ¿Vale? Vamos para acá. Ustedes conocen los Legos, ¿no? ¿Sí jugaron alguna vez con Legos? Entonces, si nosotros tenemos una pieza de Lego con 8 pines, que es la que tienen ahí en rojo, la podemos unir de varias formas o de distintas maneras dependiendo de los pines que tengamos. ¿Sí me voy dando a entender? O sea, puedo formar distintas figuras. Entonces, ¿cuántas distintas combinaciones ustedes creen que se pueden hacer con 6 piezas de Lego? Díganme un número. ¿48? Vamos, va. 40 y... 48. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Bueno, vamos a establecer 48, suponiendo 48, que es lo que uno pudiera pensar haciendo ahí una recta aritmética, pero recuerden que esto se puede hacer en proporciones geométricas, o sea, cada una de las combinaciones y de las subcombinaciones se puede dividir en las mismas y multiplicar por las distintas piezas de Lego. Entonces, en 1974, algún ocioso quiso ver cuántas combinaciones se podían hacer con 6 piezas de Lego y se calcularon nada menos que 102.981.500 combinaciones. O sea, casi 103 millones de combinaciones distintas que se pueden formar con 6 piezas de Lego de 8 pines cada una. Ahora, alguien igual de ocioso, pero ya en la época de la informática, Søren Ehlers, hizo este cálculo por medio de la computadora y sacó esta cantidad. O sea, casi 1 billón americano de combinaciones. No mexicano. O sea, casi 1 billón de combinaciones. 915, casi 1,000 millones de combinaciones, tan solo con 6 piezas de Lego de 8 pines. 8 pines. ¿Sí me voy dando a entender? Ahora, si con 6 piezas de Lego de 8 pines podemos juntar 915,000 millones de combinaciones, imagínense cuántas distintas combinaciones podemos formar con 30,000 millones de neuronas, que son las que tenemos ya de grandes, con 10,000 contactos o uniones sinápticas sobre otras neuronas. Estamos hablando de 300 millones de conexiones sinápticas corticales. Entonces, el potencial que tenemos es, nuevamente, no quiero decir infinito, pero poco le falta, ¿no? Ahora, eso de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro es mentira, ese es un mito. O sea, la corteza cerebral todo el tiempo está activa.
porque aunque no estemos dirigiendo nuestra atención a los estímulos de nuestros 23 sentidos, tacto, dolor, presión, vibración, temperatura, la posición en la que estamos y por supuesto todas las entradas que tenemos de aferencias visuales, auditivas y de estas cada una de la discriminación de distintos sonidos, direcciones, etcétera, nosotros somos capaces de registrarla y la corteza es capaz de activarse en cada una de estas redes. Y justamente de eso hablamos cuando hablamos de redes neuronales. De 300 millones de conexiones sinápticas corticales que permiten cada una de las distintas cosas, cada una de las praxias que nosotros hacemos cuando estamos hablando, cada una de las náuseas que tenemos cuando damos clic a una ventana de la computadora, implica una red de neuronas trabajando simultáneamente, porque además nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la vía piramidal, que ya les tocará o ya la vieron más, o la verán más adelante, o cuando hablamos de la vía visual o de la vía auditiva, nosotros lo ejemplificamos así como si fuera un caminito que vamos recorriendo, pero en realidad esto, aunque sí tiene una secuencia, la activación es casi simultánea con otras estructuras. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dormidos, si alguien nos hace un sonido, se activa la formación reticular y si estamos dormidos nos despertamos. Y cada una de esas son distintas redes neuronales. Perdón. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de la unidad motora? Entonces, una sola neurona del cerebro basta para activar una sola neurona motora inferior y a su vez la unión neuromuscular y la contracción de una o varias fibras musculares. O sea, basta con una sola neurona que se active. Entonces, en la médula espinal, o sea, una sola neurona arriba. En la médula espinal, para producir el disparo necesitamos 75 neuronas aferentes. Entonces, una sola neurona tiene varias conexiones sobre la neurona motora inferior. Ahora, esta variación es o sea, el tiempo que hay entre el disparo de una neurona es una constante que tiene que ver con el número de neuronas que se activan a partir de la neurona primera que se activó. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las redes informáticas decíamos que se activa una capa y luego otra capa más grande y luego otra capa más grande? Bueno, aquí también, ¿no? Tenemos una célula en la corteza motora, 75 neuronas para producir el disparo, o sea, la activación de 75 neuronas motoras inferiores y a su vez las correspondientes fibras musculares. Ahora, tenemos distintos tipos de cortezas, distintas modalidades corticales. Entonces, cuando nosotros hablamos de corteza visual o de corteza occipital, estamos diciendo lo mismo. Es decir, cuando nosotros hablamos de la corteza parietal, estamos hablando de nuestro sentido del tacto, ¿no? Sensibilidad somática al tacto, dolor, vibración, presión, temperatura, sensibilidad. Cuando hablamos del lóbulo frontal, hablamos de planeación, ejecución, evaluación, comportamiento. Y del lóbulo temporal hablamos auditivo, ¿no? Y dentro de estos lóbulos nosotros tenemos distintas áreas que permiten la organización de estos sistemas, es decir, la organización modal, es decir, la organización de cada modalidad de esta corteza. Entonces, si hablamos de corteza auditiva, hablamos de corteza temporal, es esa modalidad. ¿Sí me voy dando a entender con esto? Entonces, existe una cosa que se llama la ley de especificidad modal decreciente. ¿Qué quiere decir? Que entre más primaria sea un área, por ejemplo, si hablamos de corteza temporal, tenemos corteza auditiva primaria o corteza auditiva temporal, corteza auditiva secundaria, corteza auditiva terciaria. Entre más primaria sea, quiere decir que va a proyectar más al órgano receptor. En otras palabras, que la corteza primaria son áreas de proyección. ¿Ustedes ubican Enfield? Sí.
El homúnculo, como seguramente habrán visto, es una representación somatotópica. Somatos, cuerpo, topos, lugar. O sea que nosotros podemos dibujar un cuerpecito y asignarle a cada una de esas partes de nuestro mapa una representación topográfica de la proyección, ya sea motora o sensitiva, dependiendo de si estamos hablando del homúnculo motor en el área 1 o el homúnculo sensitivo en el área 2, de esa proyección, de esa parte específica de nuestro cuerpo. Es decir, que yo puedo tocar el dedito pequeño de la mano izquierda y eso tiene una representación en la parte de arriba, tal cual. Lo mismo, nosotros al escuchar tenemos nuestra cóclea que va representando, percibiendo los distintos tonos y ese tono de a lo mejor 8000 Hz, así, tiene una representación en nuestra corteza temporal. O sea, tal cual como se percibe en el receptor periférico, tal cual llega a la corteza primaria. Esas son áreas primarias de proyección. Posteriormente, tenemos las áreas secundarias o áreas de asociación que permiten análisis y síntesis. ¿Qué hacen estas áreas? Estas que nos permiten darle un significado. Entonces, en estos primeros experimentos que hicieron en tiempos de guerra, los primeros neuropsicólogos, por ejemplo, si tú tienes a un paciente abierto, o sea, digamos, vamos a meter un paciente a neurocirugía, vamos a ponerle una sedación especial que nos va a permitir mantenerlo despierto. Entonces, el paciente está despierto y tú con un estimulador eléctrico le estimulas la corteza primaria auditiva, el paciente va a escuchar tonos, va a escuchar o dependiendo qué parte de la corteza auditiva primaria estimules. Si tú estimulas las áreas primarias de la corteza occipital, el paciente va a ver luces o va a ver colores. O las vieron, porque de hecho estos experimentos de hecho ocurrieron a finales del siglo antepasado. Entonces, áreas primarias. Si nosotros estimulamos áreas secundarias, por ejemplo, de la corteza auditiva, puede ser que el paciente escuche sonidos, ahora sí sonidos complejos o palabras, ¿no? O si estimulamos áreas secundarias de la corteza visual, podría el paciente ver, a lo mejor decir, es que estoy viendo un árbol o estoy viendo una casa. O sea, ya se le empieza a asignar significado a esa experiencia sensorial, análisis y síntesis. Y las áreas terciarias ya no tienen esa especificidad modal tan especializada o tan específica, valga la redundancia, sino que en las áreas terciarias ya estamos hablando de corteza temporoparieto-occipital. Entonces estamos integrando esa serie de estímulos sensoriales, que era lo que veíamos al principio, que cuando nosotros decimos manzana, ustedes han visto manzanas, olido manzanas, comido manzanas, probado, saben, eso, el olor, el color de una manzana, ¿no? Y todo esto se puede hacer a nivel de áreas terciarias. Y de hecho, en las áreas terciarias se hacen cuestiones mucho más abstractas. O sea, ahí es cuando ya hacemos procesos de cálculo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lenguaje, en las áreas primarias les decíamos, escuchamos tonos. En las áreas secundarias ya podemos escuchar palabras. Pero ya en las áreas terciarias es cuando decimos, Pedro es más alto que Juan, pero más chico que Luis. ¿Cuál es el más alto de los tres? Y entonces tú tienes que usar tu abstracción para saber cuál es más alto, qué significa y qué representan esos conceptos que tú estás desarrollando. Entonces van siendo más y más y más complejos. Entonces vamos a hacer un ejemplo que se usa mucho en comunicación humana, que es el analizador auditivo verbal. Entonces cuando yo les digo, di A, o diga 33, ¿no? A ver, ustedes digan 33, 33, ¿no? Entonces, para que ustedes pudieran decir 33 a la orden de diga 33, lo primero que tenían la orden, áreas 41 y 42, ¿no? Áreas primarias. Entonces, ahí entra la aferencia, entraron tonos, ruidos, sonidos. En las áreas 21 y 22, que ya son áreas secundarias, que es lo que se conoce como el área de Wernicke, que cuando vean afasias va a resultar especialmente importante, ahí se hace la decodificación del lenguaje. Entonces ahí es diga,
que no es lo mismo que siga, sino es diga, y significa una orden que representa la orden en la cual yo le estoy pidiendo o estoy recibiendo la indicación de repetir una palabra. Entonces es diga, ¿no? Entonces ahí traducimos. 37, ahí ya estamos hablando de áreas de proyección y asociación, nuestra memoria verbal. Si yo les digo, por ejemplo, casa, entonces en el área 21 y 37, ustedes tienen ese concepto de casa, ¿no? Primero hicimos la decodificación de que casa no es lo mismo que taza, ¿no? Y no es lo mismo que pasa, sino es casa. Y esto significa un concepto del cual yo ya tengo una imagen, y tengo una imagen mental de una casa, y puedo saber que hay casas grandes, casas pequeñas, casas de un piso, casas de 2 pisos, porque ya he visto todas esas, pero que todas significan lo mismo, un espacio habitable en el cual las personas viven, duermen y tienen un lugar, ¿no? Entonces, ese es nuestro banco de palabras, los conceptos de las palabras que nosotros guardamos, y vamos a decirlo así como que muy entre comillas, en las áreas 21 y 37, porque no es que en esas áreas estén específicamente ahí guardados como si fueran cajones las palabras, sino que son circuitos reverberantes que cuando esas áreas se dañan, se pierde la capacidad de recordar las palabras que estaban aprendidas. De ahí nos vamos a las áreas de selección y asociación. O sea, allí ya hablamos de estructuras semánticas, lo que veíamos, ¿no? Pedro es más alto que Juan, ¿no? Pedro es más que. O cuando hablamos de conceptos matemáticos, ¿no? Áreas terciarias, ¿no? De proyección, de asociación completamente, que ya son áreas 39 y 40, áreas temporoparieto-occipitales, y allá analizamos las estructuras lógico-gramaticales complejas. Y por complejas me refiero a cálculos algebraicos o la interacción ojo-tacto que de repente tienes que tener para jugar videojuegos, etcétera. Pero hablando específicamente del analizador auditivo-verbal, estamos hablando de estructuras lógico-gramaticales, ¿no? Pero acuérdense que yo les dije, diga 33, ¿no? O diga A, ¿no? Entonces, para ustedes poder hacer esa orden, ejecutarla, tuvieron que haberla percibido, escuchado, traducido, interpretado. Y de ahí tienen que decidir contestar, porque habrá quien no haya contestado. Cuando yo les diga, digan 33, habrá quien contestó y habrá quien no. Pero quien contestó tuvo que haber decidido hacerlo. Y esto se da en el área 47, la iniciativa verbal, el acto de iniciar la respuesta verbal. Y de ahí tuvieron que activar la corteza motora, en este caso de la corteza motora primaria, que es la que se tiene que activar para nosotros poder mover el músculo que sea, incluidos los músculos del aparato fonoarticulador. Pero para nosotros poder decir 33, que es una praxia, tuvimos que haber recordado esa secuencia de movimientos que muy poéticamente se describen como esa melodía cinética del lenguaje, que está procesada, guardada, especializada en las áreas 44 y 45, que se conocen como el área de Broca. Nuevamente, cuando vean afasias, verán que cuando se daña esta parte del cerebro, pues no se tiene o se pierde la capacidad de esta fluencia del lenguaje, de esta fluidez verbal, ¿no? Entonces son pacientes que no pueden articular correctamente esta secuencia aprendida que son las praxias, y mucho menos estas praxias complejas que pudieran ser, por ejemplo, un trabalengua, ¿no? Vamos a decir parangaricutirimícuaro, ¿no? Entonces, seguramente cuando ustedes dijeron parangaricutirimícuaro la primera vez, no les salió tan fácil, tuvieron que practicarlo, por eso es praxia, por eso es práctica. Y una vez que se estableció la melodía cinética, es decir, la secuencia de movimientos que teníamos que tener, primero tuvimos que ver esa corteza motora. O sea, de ahí, una vez que se estableció esas áreas que se van a activar y la secuencia, el orden en el que se tuvieron que haber activado, y perdón, aquí me fui atrás, este era el área 2 en la corteza parietal, que para nosotros decir mamá, para decir la M de mamá, primero tenemos que saber en qué posición tenemos la boca. Entonces, si yo voy a decir una M, tengo que saber si tengo la boca abierta o cerrada, porque si no,
tengo que saber que la boca está en posición de M para poder ponerla en posición de A. Es decir, que yo para abrir la boca primero tengo que saber que la tengo cerrada. Entonces tenemos que tener esta parte sinestésica, que es el área 2 de Brodmann, la melodía cinética, es decir, la secuencia que vamos a usar, y posteriormente la secuencia motora, la activación de cada una de esas neuronas motoras superiores que va a activar a su vez a las respectivas neuronas motoras inferiores, pero antes de activarlas va a pasar por la corteza motora suplementaria para darle un poquito más de organización a esta secuencia de movimientos para que finalmente nosotros podamos emitir la palabra. En este caso, la vía lineal reconocible es la orden de entrada, la interpretación del lenguaje y la ejecución de la orden que se dio. En este caso, diga 33, ¿no? O diga A. Entonces, tenemos esta entrada, entró por aquí, áreas 21, corteza primaria, corteza secundaria, corteza terciaria, iniciativa verbal, la corteza somestésica, área de Broca, de ahí nos vamos corteza motora primaria, corteza motora suplementaria, y de ahí a cada uno de los núcleos de los nervios craneales de los órganos del aparato fonoarticulador, para finalmente poder nosotros decir una respuesta. Imagínense. Entonces, esta vía lineal reconocible es una red neuronal que se conoce como analizador sinestésico motor verbal. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces, ahora sí, ¿cómo se forma una red neuronal? ¿Sí? Entonces, en cada una de nuestras distintas áreas de la corteza tenemos áreas primarias, secundarias y terciarias. Y si hablamos de bloques funcionales, el primer bloque funcional para nosotros pues, poder llevar a cabo estas funciones, nocias, praxias, lenguaje, aprendizaje, cálculo, memoria, lo primero que tenemos que tener cuando hablamos de funciones mentales superiores es vigilia. O sea que para yo aprender, lo primero que necesito es estar despierto, por eso necesito que ustedes lo estén. Entonces, primer bloque en la formación reticular. El segundo bloque funcional ya podríamos hablar de los analizadores, es decir, áreas primarias. Aquí tenemos área primaria auditiva, área primaria visual, área primaria motora, aunque no sea una aferencia, sino una eferencia, pero también tenemos áreas primarias, secundarias y terciarias. Y si se fijan, anatómicamente las áreas primarias están comunicadas con las áreas secundarias y estas a su vez con las terciarias. Y finalmente tenemos que tener nuestro tercer bloque funcional, que es el lóbulo frontal del que hablábamos al principio de la plática o de la clase, que es donde se hace la planeación, ejecución, evaluación y toda la cuestión relacionada con el comportamiento. Por eso cuando nosotros bebemos y tenemos esta capacidad de comportarnos adecuadamente y por supuesto de hacer estos procesos de planeación, ejecución y evaluación. Y si se fijan, si nosotros tenemos estos conceptos claros, prácticamente tenemos claro el funcionamiento de todo el cerebro, desde el tallo cerebral hasta toda nuestra corteza. Nada más dejaríamos aquí pendiente las estructuras subcorticales, las estructuras núcleos de la base, vacilar, sistema, se me fue la palabra, líquido cefalorraquídeo y cerebelo. Y el cerebelo es el que nos permite comportarnos como si no hubiéramos tomado una cantidad extraordinaria de cerveza. Pero para efectos visuales me gusta dejarlo así porque una persona que tiene dañada la función cerebelosa se comporta, habla, camina y se mueve como una persona borracha. Entonces con eso se pueden ustedes dar una guía de cómo es una ataxia cerebelosa. Bueno. ¿No? Y estos están interconectados por las sinapsis y las vías axonales. Y existen varios métodos que hemos desarrollado para probar estas redes neuronales, ¿no? ¿Cómo se estudian?
o cómo se estudian estas redes neuronales o cómo se estudian estos complejos de respuesta. Entonces tenemos distintas características que nos permiten representar las diferentes partes de la corteza, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un esquema muy bonito de la vía visual. Y ahí tenemos una imagen también bonita de resonancia funcional. Entonces, cuando una persona está cognitivamente en reposo, con la mente en blanco, cuando no estás pensando en nada, ni concentrándote en nada, ni viendo nada, ni escuchando nada, ni recordando, ni cantando, ni haciendo nada, de todos modos hay redes neuronales activadas, que son las que en resonancia funcional se conocen como las redes por default o las redes por default. Entonces, todo el tiempo hay redes funcionales activadas. Entonces, eso de que usamos nada más el 10% o el 30% del cerebro es una mentira, es una falacia. Lo que sí podemos tener es que usamos quizás de nuestros procesos de atención al 100% de la capacidad cerebral que nosotros podemos asignar. Es decir, el recurso que es limitado es la atención, no la capacidad cerebral. Y prueba de ello son estas redes por default, ¿no? Las redes por default que se pueden activar o más bien que se pueden documentar en la resonancia magnética funcional. Y hablando de resonancia magnética funcional, solo así como breviario cultural, la resonancia funcional no es como en Dr. House, que quieren ver si está mintiendo y mientras está hablando se activan distintas partes y se prenden unas partes del cerebro y luego otras no. Cuando nosotros hacemos resonancia magnética funcional, nosotros usamos un paradigma que se repite y se repite y se repite y se repite, y en el dominio del tiempo nosotros vamos captando distintas activación de distintas áreas, y así es como nosotros evaluamos los paradigmas que se usan en resonancia funcional. Entonces no se queden con ese mito. Y los cambios en la información sensorial, o sea, cuando nosotros hacemos patrones específicos, patrones cognitivos, tareas cognitivas específicas, se activan distintas áreas de la corteza cerebral, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo en la parte de la derecha podemos ver esta parte donde dice visual, y cuando nosotros tenemos activación de la corteza visual, tenemos activación o un incremento del metabolismo y de la función de la corteza occipital, ¿no? Etcétera, ¿no? Sensoriomotor, la corteza parietal, etcétera, etcétera. Estudio para evaluar algunas de las redes neuronales. Tenemos otros métodos, ¿no? Por ejemplo, este análisis es un método que publicaron unos autores que se llaman Pascual Marquín, que hacen una integración de los patrones del electroencefalograma y van analizando la coherencia a nivel de las distintas frecuencias y enlazando las distintas frecuencias de una parte del cerebro con otra, buscando la coherencia entre ellas y por lo tanto la unión funcional entre distintas regiones del cerebro. Esta es otra forma de estudiarlo, ¿no? Bueno, entonces obviamente conforme vamos madurando va modificándose el rango de respuesta neural y por lo tanto de las capacidades cognitivas. Entonces las redes cerebrales o las redes neuronales pueden estructurar sus propios insumos y modular su dinámica interna. Y eso es lo padre del sistema nervioso central o del cerebro, que es un sistema que se autorregula. Y bueno, ¿ustedes han escuchado hablar del proyecto del genoma humano? ¿Saben qué es el proyecto del genoma humano? Que se unieron varios laboratorios de un montón de países para decodificar todo el genoma. Una vez que supieron decodificar las proteínas a nivel del ADN, dijeron, bueno, pues vamos a mapear todo el ADN del ser humano. Hicieron todo esto del genoma humano, bueno, y ya está mapeado, ¿no? O sea, ya el proyecto del genoma humano ya se terminó, ya está todo el genoma humano rastreado, ¿no? Identificado.
Bueno, pues hay un proyecto similar que es el proyecto del conectoma humano, que ese es infinitamente más complejo porque trata o busca mapear todas las conexiones entre las neuronas del cerebro. Y esto surgió a partir de unos experimentos que hicieron estos autores, White y Thompson. Pero claro, ellos lo hicieron mucho más sencillo, ¿no? Miren, aquí están estos cuates. Y ellos estudiaron el Caernoaviditis elegans, que es este bicho que tienen aquí, y que obviamente tiene un sistema nervioso mucho más sencillo que el de nosotros. De hecho, los trabajos que hizo Calland, que le valieron el premio Nobel, los hizo en un caracol, que era el Aplicia, ¿no? Que era un bicho también con un sistema nervioso de lo más sencillo. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que por algo hay que empezar. Y una vez que nosotros vamos identificando, o sea, el primer conectoma que se pudo mapear por completo es el de Caernoaviditis elegans, o sea, es de este bicho que tienen aquí. O sea, sí se puede mapear el conectoma de un ser vivo, nada más que el del ser humano es increíblemente complejo. Perdón. Y de hecho, si ustedes se meten a la página, que es esta que está ahí arriba, del proyecto del conectoma, pueden ver, y de ahí de hecho saqué varias de las imágenes de aquí de la plática, ustedes pueden ver de distintos animales, por ejemplo ahí del gato, de la mosca, del humano, y pueden sacar este tipo de imágenes que son de redes, y de redes que de hecho existen, o sea, de conexiones reales entre grupos neuronales. Y como pueden ver aquí, pues tenemos conexiones en toda la corteza cerebral, interneuronas que se relacionan o se correlacionan con las neuronas adyacentes, pero también con las neuronas que están más lejos. Y nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, potenciales evocados, hablamos de potenciales de campo cercano y de potenciales de campo lejano, porque todas estas conexiones son susceptibles de ser evaluadas y estudiadas. Pero bueno, todo esto parte a través de las distintas capas, de las distintas conexiones, de las distintas formas de comunicación que nosotros podemos tener a partir de una neurona y con los grupos de neuronas. Entonces decíamos que el ser humano tiene 1.000 millones de neuronas, entonces cada una de estas sinapsis puede o recibe en promedio alrededor de 1.000 estímulos de entrada y genera 1.000 estímulos de salida. Entonces, todo el tiempo hay un cierto procesamiento de esta señal. Y este principio es el que se aplica cuando hablamos de electroencefalograma. O sea, todo el tiempo hay potenciales de acción, grupos de neuronas generando potenciales postsinápticos. Es decir, grupos de neuronas que todo el tiempo se están despolarizando y repolarizando. Y pues este procesamiento se ha tratado de replicar a nivel informático. Sin embargo, la velocidad de procesamiento, a pesar de que ya contamos con computadoras cuánticas y un montón de cosas, pues no ha sido posible, y yo espero que todavía no lo sea durante mucho tiempo, replicar el sistema nervioso humano. Pero bueno, esto ya quizás es un poquito más elevado. Lo importante o lo que hay que recordar de la clase que vimos hoy es lo siguiente. ¿Qué es una unión sináptica? Que es una aproximación especializada entre dos neuronas o células especializadas, que puede ser entre neurona y receptor o entre neurona y efector. Que una red neuronal es una serie de neuronas interconectadas cuya activación define una vía lineal reconocible, que la interfaz a través de la cual estas neuronas interactúan generalmente consiste en varios botones sinápticos que tienen una representación por capas o por grupos de neuronas que tiene además una progresión geométrica, que la suma neural se realiza o representa la suma de potenciales postsinápticos inhibitorios y excitatorios, que las células que disparan juntas se conectan juntas, es decir, que cuando se repite muchas veces un patrón, se desarrollan mejores o más eficientes sinapsis, ¿no? O sea, botones sinápticos. Y esto da origen a la plasticidad cerebral, que son los fenómenos que alteran las características de sinapsis individuales, y esto hace que aumente el número de receptores o la eficacia de los receptores, produciendo sinapsis más eficientes. Y esto es la base de la neuroplasticidad, que da lugar a los grupos de neuronas o a las vías o a las redes de neuronas que dan lugar a las nóceas, que son
unidades de información significativa, o las praxias, que son secuencias de movimientos aprendidos con una finalidad específica. Y aquí tenemos un ejemplo de nocias y praxias en un solo sistema, y que las distintas características tienen distintas modalidades sensoriales, que a su vez es el de la vigilia, y las distintas modalidades sensoriales tienen áreas primarias, secundarias y terciarias. Y que el tercer bloque funcional es el lóbulo frontal, que procesa toda esta parte de planeación, ejecución, evaluación y comportamiento. Las formas que tenemos de estudiar las distintas redes neuronales y el mapa del conectoma humano que se está desarrollando. Y hasta aquí la clase. No sé si tengamos alguna duda sobre todo lo que se habló. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran decir? Me recordó un dicho que dicen mis papás, que dice, chico viejo no aprende maroma nueva, con lo de la podadora. La poda sináptica. Bueno, por un lado, sí tiene esa relación entre que es más fácil que un niño aprenda, pues ahora sí que maroma nueva, pero por lo que acabamos de ver, perro viejo todavía tiene plasticidad cerebral, ¿eh? Perro viejo todavía puede aprender maroma nueva. Yo, de hecho, tengo proyectado cuando cumpla 40 años comprarme un violín y aprender a tocar el violín, porque pues es algo que hay quizás no se queden con un concepto limitado acerca de la capacidad que nosotros podamos tener de plasticidad cerebral y plasticidad neuronal. Que los niños tienen más, por supuesto que tienen más. Que entre más joven, más plasticidad, sí, claro que sí, pero no significa que las personas de edad avanzada no tengan plasticidad neuronal, solo que hay que trabajarla más, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, ¿cómo hago esto? Aquí está. Tenemos además invitados. Aquí tenemos a la doctora Abril Alemán, que por ahí nos quería hacer un comentario, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Me escucho? Sí, sí. Sí. Bueno, pues doctor Marco, le quiero dar una felicitación por su charla, por su plática, porque sé que usted siempre está en pro de la educación médica continua, que yo creo que es muy importante para los becarios. Y si todos me están escuchando, pues quiero decirles que el doctor Marco, con sus múltiples ocupaciones en el hospital, se toma ese tiempo para preparar las diapositivas, para darse ese momento de poderles dar la información más desmenuzada, más entendible. Y creo que es muy importante que se queden con las bases de la medicina, que no debemos de olvidar, porque yo soy del área pediátrica y el doctor Marco siempre nos apoya con los estudios que nos hacen llegar a diagnósticos y a tratamientos para los pacientes. Entonces, todo este tipo de información que estuve escuchando en su charla, pues yo creo que es la base que todos tenemos que saber, incluso más allá de la universidad, más allá de un aula, ¿no? La tenemos que aplicar en el día a día. Y sí es importante saber cómo hablando de los pediátricos, cómo de esa plasticidad es increíblemente mágica cuando tú vas viendo su desarrollo y cómo todo lo que pueden ir aprendiendo en el día a día, tenemos mucha injerencia nosotros. Entonces, pues una felicitación, doctor, y también a sus alumnos. Creo que tienen a un buen profesor y ojalá y pueda seguirme invitando en sus charlas. Yo también acabo de estar en una y me da mucho gusto por usted y por sus becarios, y que tengan un buen día. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias. Sí. Ya. Es instructora de cursos avanzados de PALS y de reanimación neonatal, etcétera. Entonces sí es bueno. Pues dicen que a veces lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
Entonces, también eso es importante que sepan y compartan la información y el conocimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran? A mí me preocupa cuando ya no escucho comentarios porque siento que a lo mejor no se entendió lo que hablamos. Nada, pero todo está claro. Bueno, les decía a sus compañeras cuando tuve el gusto de saludarlas el día de ayer, que normalmente yo les pido que estudien el tema por adelantado. De hecho, en esta ocasión les mandé el resumen también por adelantado para que tuvieran oportunidad de leerlo, porque en años anteriores había pasado que cuando yo les pedía el tema no me lo sabían decir. Bueno, a veces porque no estudiaban, ¿no? Pero el tema específico de redes neuronales, porque es difícil encontrar información específica de redes neuronales biológicas, porque casi todo lo que hay en Internet es sobre redes neuronales informáticas. Pero para los siguientes temas que vamos a ver o que van a ver conmigo, sí voy a solicitarles que revisen el tema por adelantado y les vamos a preguntar. O sea, el principio de la clase no va, bueno, aquí, etcétera, pero en las siguientes clases, el principio de la clase va a consistir en un servidor tomando la lista y de manera aleatoria preguntándoles a algunos de ustedes algunos conceptos que deben haber leído para empezar la clase. De hecho, cuando las clases eran presenciales, les decía que si no habían estudiado no podían permanecer en el salón. Y lo digo no para que digan, ay, qué payaso el doctor, sino porque de verdad es importante, sobre todo ahorita que a ustedes les está tocando una época bien difícil de adquirir conocimiento, porque pues lo tienen que hacer a través de la pantalla. Es muy fácil distraerse, es muy fácil no poner atención, es muy fácil no estudiar. Y se los digo yo que me aventé una maestría en línea, ¿eh? Pero no, pues no es lo mismo, quizás el conocimiento que se requiere para hacer tal o cual cosa, que el conocimiento que requieren ustedes que se están formando como médicos. Y yo recuerdo que un compañero mío, neurólogo, cuando daba clases era muy estricto y yo le decía, oye, pero pues dales tantito chance. Y decía, no. No, porque yo tengo una obligación de que cuando salgan ellos como médicos, ellos tienen que saber. A mí, aquí no sepan lo que yo tenía la obligación de enseñarles. Y si ellos no saben al final de esta vuelta, el que está fallando también soy yo. Y en ese sentido creo que tiene razón. Entonces, varios de los temas que yo les doy no son así como que súper trascendentales, como por ahí tengo un tema que les tengo que dar sobre el cerebro de Albert Einstein, que a pesar de que no es así como imprescindible en su formación como médicos, sí es muy interesante y desafortunadamente sí viene en el examen. Entonces, de todos modos, pues los temas que veamos son importantes todos. Conmigo van a ver, por ejemplo, un tema que sí es importantísimo, independientemente de la especialidad que quieran hacer, que es el de sistema nervioso autónomo. Pero todos los temas son importantes. Y que pudiera parecer un tema un poquito volado, recóndito, en realidad también es un tema muy importante para que entiendan algunos conceptos a nivel de sistema nervioso central. Y bueno, tenemos programadas algunas clases muy específicas, pero si en algún momento los puedo apoyar con alguna otra situación, alguna otra duda, algún otro tema, algunos de los compañeros que a lo mejor ya han cursado conmigo, pues les podrán decir, ¿no? Que me pueden mandar un mensaje con alguna pregunta o lo que sea y lo vemos, lo contestamos. Y nuevamente reiterarles la invitación aquí al Laboratorio de Neurofisiología para que aprendan de las cosas que hacemos. Perdón, fue mi cámara. Denme un segundito. Y pues eso sería todo. No sé si hay algo más, alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Doctor, Doctor, una duda. Ay, perdón. Vas, Angelito, vas. Gracias.
¿Tiene algún libro o bibliografía que nos pudiera recomendar para estudiar para los temas que vienen? Buena pregunta. Mira, para los temas que yo doy, hay un libro que se llama, bueno, que el autor es Purves, con V, que es de neurociencia, que tiene, lo padre que tiene ese libro es que tiene un montón de imágenes preciosas, súper didácticas. Yo tengo una versión media fea en PDF, pero se las voy a mandar con sus compañeras. O si tienen algún correo electrónico del grupo, se los voy a hacer llegar ahí. No quiere decir que es nuestro libro de texto, ¿eh? O sea, no quiere decir que todo lo tienen que sacar de ahí, pero sí es un libro que les puede ayudar. Y de todos modos, cuando vayamos a ver tema, les voy a recomendar alguna lectura para que lo revisen, para que la revisen antes de la clase que veamos, ¿no? Pero sí, es buena sugerencia. Gracias, doctor. ¿Tienen correo de grupo? Si no, se las mando a sus jefas de grupo allá en el WhatsApp. Sí, doctor, ahorita le mandamos el correo. Perfecto. Yo se lo mando. Ok, entonces lo busco y se los mando. Y si alguien se da una vuelta un día aquí al laboratorio con una memoria USB de buena capacidad, esto sí no se los puedo mandar, ni quiero. No, la verdad es que tarda mucho porque es muy pesado, pero tengo el curso de la Universidad de Texas de neurociencia médica, el Medical Neuroscience, donde vienen todos los temas que ustedes deberían saber sobre neurociencia en la Escuela de Medicina. Este es un curso muy padre que además trae las clases en video y los apuntes en PDF, pero sí está muy pesado. Entonces, más bien si un día alguien viene, se lo puedo pasar en una memoria o en un disco duro y se los dejo. La verdad es que ese, a pesar de que muchos son videos, es una fuente de consulta bastante buena. El único detalle es que está en inglés, pero está muy, muy buena. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Bueno, pues si no hay más dudas, eso es todo. Doc. Pueden desconectarse. Díganme. ¿En qué horario podría pasar para lo con la memoria? Para venir aquí al laboratorio. Para lo mismo. Yo estoy, aquí me encuentran generalmente de 8 a 1. Digo, mi horario es un poquito más, pero a veces llego un poquito después o a veces me voy antes, pero seguro, de 8 a 1 de lunes a viernes, aquí me encuentran. Gracias, doctor. Listo. Pues nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos. Doctor, hasta luego. Gracias.